tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, veo que se fueron uniendo más personas. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fernando, bueno, Gustavo, algunas personas que se fueron uniendo. Melanie, un gusto tenerte por aquí. Veo personas nuevas también. Nelson Carrero, que ya se ha unido en otras ocasiones. Manuel Naranjo, un gusto. Bueno, veo que tenemos mucha, me gusta esto, me entusiasma, ¿eh? Solemos tener un público bastante habitué, bastante de repetir los espacios, eso también me fascina, de hecho crea en cierta medida, yo creo, bueno, pues cierta afinidad, ¿no? Con la audiencia y tal, pero el hecho de que vayamos sumando y encima en un seminario tan de entrada, entre comillas, por así decirlo, eh, pues bien, 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 bien por eso. Hoy vamos a estar viendo, el día de hoy, para aquellos que no me conocen, vuelvo a repetir un poco mi presentación. Mi nombre es Martín Aguilar, analista de mercados para Stock Academy, la representación de Libertex en Costa Rica, la oficina de Libertex en Costa Rica. Hoy vamos a estar analizando en este seminario web de día viernes ya, cerrando la semanita, comenzando el mes por otro lado, cerrando la semana, pero iniciando el mes, un seminario basado en análisis técnico. Nos propusimos, bueno, pues hablando con Joshua bueno, los chicos de la oficina, hacer un especial de análisis técnico a lo largo de todo el mes de mayo, con una sola excepción. Voy a estar spoileándoles, de hecho, sobre el final, un poco el calendario que nosotros teníamos planificado para este mes, ya lo estuvimos elaborando, con muchas de las sugerencias que nos han dado ustedes, sobre todo Denis aquí presente, quien había sugerido, por ejemplo, correlación de divisas, que había sugerido índice dólar en Forex y su relación, que había sugerido trading en Libertex barra fondeos, ¿no? Denis, corrígeme, tú habías sugerido fondeos, bueno, yo lo relacioné con Trade en Libertex directamente. Smart Money nos quedó para afuera, ya para el mes de junio, pues lo reemplacé con el post de Bitcoin después del halving. Me parece súper, súper interesante repasar qué estuvo sucediendo ahí con la criptomoneda. Pero bueno, un breve spoiler de lo que hemos estado planeando para todos ustedes. Así que aprovechando que hay muchísima gente, bueno, muchísima gente, sino gente nueva y demás, eh, recomendarle que vuelvan a estos espacios a lo largo de este mes de mayo. Los días lunes y los días viernes estamos en vivo aquí en Stop. Insisto, este seminario va a ser el inicio de este especial, entre comillas, técnico, de análisis técnico, y vamos a estar viendo, ¿por qué no? Quizás uno de los pilares más importantes de todo lo que tiene que ver con el análisis técnico en sí. Dos grandes líneas, dos grandes corrientes, los niveles de soporte y de resistencia y las líneas de tendencia. Estrechamente relacionados en algún punto, pero con algunas diferencias que me gustaría repasar a continuación nomás. Vamos a dar paso entonces a el índice del día de hoy que vamos a estar viendo, que vamos a estar analizando. Lo primero, claves del análisis técnico, simplemente para, bueno, pues nivelar un poco, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de análisis técnico, rever este concepto, revisitarlo un poco, pero al pasar, simplemente porque es algo que ya hemos visto en reiteradas ocasiones y de hecho lo hemos visto hasta sin querer, ¿no? Hablando de otros temas, siempre revisitamos el concepto de análisis técnico, me parece importante remarcar, pues bueno, de qué estamos hablando cuando decimos esto. Líneas de tendencia por un lado y por el otro soportes y resistencias. Me gusta plantearlo como dos temas en diferido. Puede que no sea quizás un seminario tan abultado desde lo conceptual o desde lo descriptivo, quizás pueda ser más abultado desde lo práctico. Veremos a ver qué tal se va dando el día de hoy. De hecho, mi idea es traer ejemplos prácticos a la mesa, ponerlo, bueno, pues algunas gráficas de precio, poner ahí unos niveles de soporte, unos niveles de resistencia, así como unas líneas de tendencia, por supuesto, y debatir con todos ustedes a ver si estamos más o menos de acuerdo en dónde ubicamos pues tal o cual representación gráfica, representación visual, técnica en esa gráfica en particular. Vamos a comenzar nomás, vamos a dar inicio, ahora sí, formalmente al seminario, explicando un poco las claves de análisis técnico. ¿Bien? Como bien digo, simplemente para repasar un poco de qué estamos hablando, de qué vamos a estar hablando a lo largo de este mes y establecer las bases, simplemente comentar que el análisis técnico
es la lectura, a mi criterio, de todo lo que esté adentro de la pantalla. Nosotros muchas veces hemos diferenciado, ¿no?, las dos corrientes de análisis, de lectura de lo que está pasando en un activo en concreto, bueno, pues con una barrera que distancia una de la otra. ¿Cuál es esa barrera? Ese hilo, esa línea que separa una corriente de análisis de otra. La pantalla de tu computadora, de tu teléfono móvil, de tu tablet, de donde sea que analices los precios, donde sea que operes en el mercado. Bien, la pantalla funciona como esa línea, como esa barrera que diferencia el análisis técnico del análisis fundamental. Por un lado tenemos el análisis fundamental, que no vamos a recaer demasiado en este concepto el día de hoy y seguramente no lo hagamos a lo largo de todo el mes de mayo, porque ya hemos dado una buena dosis de fundamental sobre el final de abril. Me he dado el lujo de poder hacerlo, correcto. Pero bueno, y todo lo que está por dentro de esa pantalla, es decir, del lado de tu computadora, todo lo que estás viendo en esa gráfica de precios está relacionado al análisis técnico. El análisis técnico que a su vez no solamente tiene que ver con estrictamente tu ordenador, tu móvil, tu tableta, no, no solamente eso, sino que también está relacionado a diferentes estrategias que han ido evolucionando con el tiempo. El propio análisis técnico ha ido evolucionando con el tiempo y se ha expandido. Un análisis técnico que no era tan popular o utilizado, si se quiere, hace algunas décadas atrás, y que hoy por hoy puede ser el main de el 40, 30, 40% de las estrategias de mercado hoy por hoy, que lógicamente gran parte de esas estrategias se la come el trading, ¿no? Porque estamos hablando de estrategias cortoplacistas, muy relacionado al análisis técnico, a las operaciones de corto plazo, por supuesto, e insisto, algunas veces lo hemos comentado, incluso en estos espacios, que se puede utilizar análisis técnico para analizar el largo plazo. Por ejemplo, podríamos utilizar análisis técnico para intentar leer lo que está ocurriendo dentro de una economía. En Argentina, de hecho, cuando a mí me tocó estudiar un poco, eh, nos han, bueno, pues mostrado la economía argentina a lo largo del tiempo analizada desde una corriente de pensamiento totalmente técnica y sacando un poco de lado lo fundamental, sí para explicar y puntualizar en determinados, bueno, pues picos de precios y demás. Entonces, podemos utilizar análisis técnico para el mediano o largo plazo, por supuesto, incluso lo podemos hacer con criptomonedas, lo podemos hacer con divisas, a mi criterio, con algunas commodities y con algunas acciones, sobre todo las acciones value, ¿bien? Pero es verdad que en su mayoría es bien utilizado, bien extendido sobre las estrategias cortoplacistas, de ahí nace, ¿no?, su gran expansión sobre el trading. El trading no sería nada sin el análisis técnico, por lo menos a mi forma de ver. Lo que pasa es que allí tenemos un problema. Justamente en el trading tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el análisis técnico, como yo coloco en esta diapositiva, bueno, pues permitió sí que se crearan o que se expandieran las estrategias comerciales que existían hace un tiempo atrás. ¿Cómo era el análisis técnico antes? Pues no era con un Excel, no era sobre tu TradingView, no era sobre tu MetaTrader ni sobre tu app.libertex.org. No era eso, era sobre papel y lápiz y establecías ahí, bueno, pues precio de cierre, precio de apertura, hacías un promedio ponderado y de pronto tenías en una gráfica que te podías inventar, por supuesto, lo podías hacer en una computadora de esas prehistóricas, bueno, pero sobre papel y lápiz, lo que había en su momento, digamos. No había demasiado más. Y ahí por ahí podrías trazar tu media móvil. Podías incluso obtener un indicador de volumen prehistórico al analizar la cantidad de operaciones que había en un determinado día, en un determinado mes, en una determinada semana o en una determinada hora. Bien, esto era información, por supuesto, que costaba muchísimo dinero y era muy difícil de acceder. ¿Qué pasa? Llegó la revolución digital, todos podemos acceder a una pantalla hoy por hoy, o la gran parte de la población a nivel mundial puede acceder a una pantalla, ya sea de un móvil, de una computadora, y con eso luego viene Internet. Y ahí ya tenemos prácticamente las dos grandes herramientas que hoy permiten explicar a el trading y al análisis técnico como el fenómeno que lograron ser por lo menos en las últimas 2 décadas. Que se mantiene el fenómeno, que ya tuvo su boom y hoy se está tranquilizando un poco más el FOMO, por así decirlo,
Puede ser, es debatible, incluso yo he tenido discusiones de lo más enriquecedoras con personas del sector en las que nosotros nos empezamos a plantear si de pronto eh, estas estrategias pues están perdiendo un poco de fuerza en términos de caudal de gente y demás que se sienten atraídas a ellos. Sin embargo, sí es verdad que parte del atractivo del trading en sí y por ende del análisis técnico, ya que yo considero que una cosa está atada de la otra, eh, tiene mucho que ver con este factor cortoplacista y de ganancias rápidas, de ganancias grandes y rápidas. Es correcto, es real que en el trading se pueden hacer beneficios muy, pero muy interesantes si tú lo sabes dominar, si tú estudias, te capacitas, bueno, pues empiezas a elaborar tu propia estrategia, te funciona, te conviertes en un trader rentable. Por supuesto, puedes lograr incluso más beneficios de los que puedo lograr yo con, bueno, pues compra y venta de activos en mediano o largo plazo, pero de lejos. Yo mismo en mi época de account manager he visto cómo las cuentas de algunos inversores que eran pequeñas dentro de todo han ido creciendo exponencialmente a medida que iban operando con estrategias que prácticamente tenían un 85-90% de acierto, una cosa extraordinaria, una cosa impresionante. Lo que pasa es que es verdad que ha tenido cierto desgaste sobre el grueso de la clientela, bueno, pues el hecho de que el análisis técnico sea difícil de adquirir como hábito y difícil de adquirir como, bueno, pues educativamente, en términos de capacitación y demás, en términos de conocimiento sobre todo. Entonces yo lo veo a eso como un problema que en este mes de mayo vamos a intentar ir solucionando. Bien. Em, eh, Vamos a hablar un poco, vamos a profundizar un poco sobre este análisis técnico del que yo te estaba hablando, básicamente formándolo en una línea de cuatro. Bien, esta línea de cuatro es una referencia verbal a un concepto futbolístico. Yo soy muy futbolero, hincha de Boca Juniors en Argentina. Aquí en España todavía no tengo equipo, la verdad, no soy hincha de ninguno. Eh, pero quienes sean futboleros, quienes consuman fútbol, sabrán que una línea de cuatro son cuatro personitas, cuatro jugadores que están parados sobre una misma línea justamente en el campo y que marcan, digamos, cierta posición. Bueno, pues es un juego de palabras simplemente. La línea de cuatro para el análisis técnico, a mi forma de ver, por lo menos la más básica de todas, está compuesta por línea de tendencia, soportes y resistencia, indicadores técnicos y patrones de velas. Bien, hoy vamos a estar viendo los dos primeros. Seguramente, y es una realidad de hecho, que durante mayo no veremos indicadores técnicos y patrones de velas. Si quieren y gustan la nueva audiencia que se une a estos espacios y se siente atraída por estos temas, pues lo proponen y ya lo vemos para el mes de junio, como nos había quedado Smart Money, ya podemos incluso trazar un poco los temas que veremos el siguiente mes. Eh, pero sí es verdad que nos han quedado afuera estos temas simplemente por el hecho de que los hemos visto no hace tanto, sino en marzo aproximadamente. Bien, no es por nada. Insisto, la línea de tendencia y los soportes y resistencias, como dije al principio, tienen algún punto, una correlación muy pero muy estrecha. De hecho, alguno puede llegar incluso a confundirlas. Hay una diferencia clave que yo lo voy a dar como un pequeño tipcito, tampoco que voy a inventar la rueda en este seminario, ni voy a descubrir el fuego, simplemente para que sepan diferenciar una de la otra y trazar esas pequeñas similitudes y diferencias que tenemos entre uno y dos y el otro concepto. Por eso para mí es necesario traer a ambos juntos. Bien, podríamos dedicar incluso un seminario entero, como ya hemos hecho, a patrones de vela, otros indicadores técnicos, pero para mí línea de tendencia y soportes y resistencias tienen que estar juntos. Comenzamos con estas cuestiones de diferencias y similitudes. Bien, yo lo que inicio, digamos, inicio diciendo antes de profundizar en uno y otro aspecto, es que tenemos un mismo fin, pero distinta aplicación. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos permiten, a grosso modo, estos dos grandes elementos que nosotros tenemos del análisis técnico, que me voy a cansar de mencionarlos a lo largo de este espacio el día de hoy, el fin último que tienen, a mi forma de ver, como insisto, es determinar la dirección de una tendencia, es decir, la dirección de un precio, la fuerza del mismo, el potencial de seguir en esa dirección y al final de cuentas darte una instrucción a ti para poder tomar una decisión de inversión. Bien, en esencia estos dos elementos, como digo, tienen ese mismo fin.
a grosso modo, por supuesto, determinar la dirección del precio, decirnos a nosotros qué podemos hacer en base a si ese precio tiene potencial para continuar en esa dirección o revertirse rápidamente. La aplicación es distinta. Y vamos a detenernos en este punto para ir directamente con el tipcito que te estaba comentando anteriormente. Una cosa elemental. Hay una un gran error en el mercado que está relacionado a tratar a los niveles de soporte y de resistencias en líneas diagonales. Puede existir como concepto, como una forma de referirse, digamos, a una línea de tendencia muy, pero muy importante, difícil de romper, que el precio ha testeado en diferentes ocasiones. Por supuesto, podemos hacerlo de forma, bueno, pues verbal para entendernos rápidamente y darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Por supuesto, lo podemos hacer, pero así, de forma informal. La principal diferencia y por ende la distinta aplicación a la que yo me refiero es que a mi forma de ver el análisis técnico, los niveles de soporte y de resistencia son líneas horizontales y las líneas de tendencia son líneas diagonales, ¿bien? Que siguen el precio, son más versátiles. Son más versátiles, ¿por qué? Porque unen punto A y punto B e incluso punto C, 2, 3 puntos como mínimo de entrada, porque con un punto vos no puedes hacer prácticamente nada, eh, para determinarte esa dirección del precio. Ahora, lo que resulta curioso, de todas maneras, es que los soportes y resistencias, aparte de ser líneas horizontales, pues también te determinan la dirección del precio, te ayudan a vislumbrar un poco qué está ocurriendo con el mismo. Yo aquí coloco y paso a leer esta diapositiva que dice, mientras que las líneas de tendencia se centran en la dirección y fuerza de la tendencia, ¿no? Correcto, de punto A y punto B, una línea más versátil que une punto A y punto B en forma diagonal, los niveles de soporte y resistencia se centran en los precios específicos donde se espera que ocurran reversiones en la dirección del precio. De vuelta, te habla de la dirección del precio. Cuando te dice que se centra en puntos específicos del precio, pues te está hablando de esos puntos A y B que yo los trazo en una línea horizontal. Por supuesto, puede existir, e insisto, que hay precios específicos en la línea diagonal que nosotros podemos encontrar como, ok, acá está pasando algo o acá puede pasar algo. Por ejemplo, en la tendencia alcista del Bitcoin, la última tendencia alcista del Bitcoin, cuando vos trazabas tu línea de tendencia, pues tenías, por ejemplo, no sé, me invento un punto, un $55.000, que era la línea de tendencia superior, por así decirlo, en donde el precio podía rebotar e incluso corregir un poco más para luego seguir subiendo esos 73.500 que terminó logrando. Entonces, en ambos ocurren que existe precios específicos donde pasan cosas. Lo que pasa es que, a mi forma de ver, los soportes y resistencias pues están más basados en eso mismo, en ese mismo concepto. Vamos a entrar directamente a... uy, que no me pasa la diapositiva. ¿Me trabé, puede ser? O no? Ustedes me dirán. Ujú. ¿Salió bien o es que se cayó internet? Ok, ok. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues volvemos. Vamos a comenzar por el primero, líneas de tendencia. Acá vemos dos ejemplos muy, pero muy prácticos, muy visuales, de a qué nos estamos refiriendo con unir punto A, punto B, punto C en una diagonal. Estas diagonales perfectas que yo digo que no existen en el mercado, pues bueno, no existen a la hora de seguir un precio. Sin embargo, si nosotros logramos trazar una línea de tendencia, sí tendremos una forma más clara de ver la dirección de ese precio con esa diagonal perfecta punto A, punto B, punto C. Acá te lo pone este ejemplo visual con 3 puntos. Puedes hacerlo con dos, puedes hacerlo con más. Eso dependerá de cada uno. Se suele recomendar que sean tres. En general, hay un consejo, un tip que te dan, que es trazar, bueno, pues las líneas de tendencia alcista por debajo del precio y las líneas de tendencia bajistas por arriba del precio. Bueno, eso le puede dar forma a cada uno. Esto básicamente tiene una explicación en la definición mismo de la tendencia alcista y de la tendencia bajista. ¿Cuál es la definición de la tendencia alcista? Mínimos crecientes.
La tendencia bajista, por el contrario, tiene una definición, un concepto que es máximos decrecientes. Entonces es por eso que vos ves la línea de tendencia alcista por debajo y la línea de tendencia bajista por arriba. Sin embargo, sí podés poner, por supuesto, no hay ningún tipo de problema, una línea de tendencia alcista por encima del precio y ahí te marca de pronto pues esos puntos máximos en donde el precio tenderá a, bueno, pues hacer algo. ¿Hacer algo qué es hacer algo, Martín? Es muy amplio lo que me está diciendo. Rebotar, por lo general se espera que rebote. Sin embargo, si lo rompe, estamos hablando de una cosa extraordinaria que no se suele ver mucho. Estamos hablando de pronto que el precio despega, es un rayo alcista, está pasando algo de verdad. ¿Me explico? Muy interesante trazar las dos, se recomienda mucho, sobre todo para aquellas personas que hacen trading. ¿Por qué? Porque esto, cuando trazas las dos, hay herramientas incluso que te dan las plataformas de inversión que se llaman canales, ¿no? Los canales, pues, tenés la parte, el techo del canal, digamos, y el suelo del canal. Y ahí cuando vos unís, digamos, diferentes puntos arriba y diferentes puntos abajo, puedes tomar la decisión de comprar cuando llega abajo y de vender cuando llega arriba, por ejemplo, y especulando con esos rebotes sobre el suelo y el techo del canal. Bastante simple de entender, la línea de tendencia bajista, pues otro tanto de lo mismo, bastante similar en ese aspecto, no difiere demasiado, la verdad. Sí es verdad, y esto es algo que me gustaría hacer mención, sobre todo ahora que estamos hablando de tendencias. Seguramente a la hora de analizar el largo plazo, y en activos que están más relacionados al capital de riesgo tradicional, como pueden ser las acciones, por ejemplo, nosotros vamos a ver más líneas de tendencia alcistas que líneas de tendencia bajista, por lo menos en las principales compañías a nivel mundial. Esto tiene una explicación, de hecho, porque ¿cómo es que nosotros llamamos a las operaciones en corto? Short, ¿no? Operaciones en corto, shortear como verbo, es un verbo que se utiliza mucho, shorteo, bueno, vendo en el mercado, habrá una operación de venta, si opero sobre CFDs estoy ganando dinero mientras más baje el precio. Lo que pasa es que en un sistema económico, como yo siempre explico, que tiende a ser inflacionario en el tiempo para que funcione el mundo, básicamente, los precios tienden a crecer siempre. Por eso es que vemos, por lo general, líneas de tendencia alcistas o más expandidas en el tiempo, sobre todo mediano a largo plazo, o más en cantidad. Simplemente es un comentario ahí al pasar. Si ustedes son traders, pues puede que vean pues ambas por igual, ¿no? No verán tanto en el corto plazo haciendo tanto zoom in, digamos, eh, tanta diferencia, digamos, entre una y otra en términos de cantidad. Algunas claves de la línea de tendencia, pues aquí como está el gráfico, pues lo marca correctamente. De hecho, este gráfico me asombra porque tiene los mismos colores que yo utilizo para mis gráficos. Me encanta el azulcito y el naranjita, ¿no? Es una cuestión personal, cada uno personaliza su gráfico como quiere. Simplemente me acabo de dar cuenta. Dice, al ajustar las líneas de tendencia de forma apropiada, el trader o inversor puede encontrar puntos de entrada o de salida interesantes al operar el mercado. ¿Qué es esto? Básicamente lo que te está diciendo es que esta es tu primer arma para determinar cuándo vos comprás y cuándo vendes. Tu primer arma para determinar cuándo vos vas a entrar en el mercado, cuándo vos vas a salir. ¿Bien? Y esto, acá hay un gráfico que me olvidé, es un meme, me olvidé de traerlo, mirá, es buenísimo porque ubica a las personas, digamos, más dump, más primerizas, más iniciándose en el trading, digamos, y a las personas más expertas, ¿no? En los dos puntos de un gráfico que tiene al grueso de las personas acá arriba. El grueso de las personas utiliza patrones, utiliza indicadores, utiliza estrategias bien complejas que pueden dar enormes resultados, de verdad, enormes resultados. Y que son muy positivos, y de hecho recomendamos de estos espacios que ustedes sigan profundizando en conceptos y sigan capacitándose en el tiempo. Sin embargo, a lo que va ese meme, que simplemente es un meme, insisto, me olvidé de traerlo, es que las personas que se inician y las personas que están, pues, más allá del conocimiento promedio del mercado, utilizan líneas de tendencia. Esto es algo que vos vas a aprender a utilizar hoy, mañana, pasado, cuando vos quieras, este fin de semana, si quieres, te pones a leer acerca de las líneas de tendencia y lo vas a utilizar a lo largo de todo tu camino en el trading. No importa si vas a estar operando una semana, un mes, 6 meses, 3 años, 5 años. No importa cuánto tiempo dures en el trading. Seguramente todo el tiempo que dures vas a estar utilizando tus líneas de tendencia. Tus niveles de soportes y resistencia también. Bien. Entonces, este meme, insisto, lo que explica es que tanto las personas que recién comienzan como las que ya llevan muchísimo tiempo y se las saben todas, utilizan esta clase de herramientas.
que les determina, insisto, y es esa primera arma, cuándo entrar y cuándo salir en el mercado. Sin embargo, y acá hay un punto que yo me quise pues hacer hincapié, también te sirve a ti para tomar decisiones cuando ya estás comprado, cuando ya estás vendido. Me dices, Martín, yo ya compré oro, soy un boludo, compré oro a los 2250, no lo puedo creer, ahora está volviendo a caer. Bueno, compré Bitcoin a los 71.000. Bueno, las líneas de soporte y de resistencia, perdón, las líneas de tendencia y los niveles de soporte y de resistencia te permiten a ti tomar decisiones cuando ya estás adentro. ¿Por qué? Porque de pronto lo que vos tenés es un nivel de soporte que se está acercando cada vez más porque el precio empieza a caer, o una línea de tendencia que cada vez ve como el precio llega cada vez más cerca a su piso, digámosle, y de pronto tú puedes tomar la decisión de, ok, esto se va a poner feo. Entonces, bueno, salgo o espero de última, porque no siempre la única opción es salir. Puede ser espero o incluso compro más ahora que está más barato, ¿no? Algo que buy the dip, ¿no? Un concepto muy expandido, sobre todo a partir de, pues, el Bitcoin y demás. Mucho se ha escuchado, pues, mientras más caiga el Bitcoin, más compras, ¿correcto? Incluso cuando llega a ser hasta, bueno, pues, contraintuitivo. Entonces, bueno, básicamente eso, que a pesar de que ya hayas tomado la decisión de comprar o tomado la decisión de vender, que ya estés dentro del mercado, te ayuda a tomar decisiones de seguir con esa operación o de cerrarla efectivamente, o de sumarle más dinero o agregarle más margen. Entonces, en fin, tomar decisiones, no importa lo que hagas, simplemente la vas a usar no solamente como primera arma, sino como segunda arma, va a ser tu tanque de batalla prácticamente. Ya no va a ser una pistolita, va a ser un tanque. ¿Qué metáfora que estoy usando? No sé, se me vino esta metáfora a la cabeza, qué momento además, ¿no? Con todo este conflicto en Israel, medio desubicado de mi parte. Eurodólar, una gráfica que a nosotros nos encanta. Eurodólar en 1D, los últimos 12 meses, siempre actualizada hasta el último día, incluso el día de hoy, ¿no? Esta gráfica está actualizada hasta el día de hoy, que para mí ya es 4 de mayo. Una gráfica del todo interesante. Esta vez traje que me había olvidado el seminario pasado, mi media móvil de 20 periodos, ahí bien verdecita, trazándose, permitiéndonos ver un poco mejor la dirección del precio, filtrando el ruido del mercado, que por momentos parezca que no es para nada necesario. Yo lo que hago es, en este caso, no, por ahí, insisto, no es tan necesario porque los movimientos de precio del euro dólar son evidentes, bastante evidentes. Tenemos una, bueno, pues una lateralización del precio entre los 1.10, incluso 1.11, si querés ponerte más conservador, y los 1.06 y 1.05, ¿no? Correcto, dependiendo qué tan conservador quiera ser en ese caso. Lateralización del... Sí, ¿qué tal? Leo Soto está levantando la mano. Hola Martín, me gustaría saber si con estas líneas de tendencia nosotros tenemos un techo o podríamos saber de alguna manera hasta cuándo la línea va pues a extenderse o en qué momento se detiene. Me Gracias. encantó, me encantó. Sí, 10 puntos, Leo. Gracias por tu intervención, gracias por tu pregunta. Ya vamos a la gráfica que viene y lo vemos con las líneas ya trazadas. ¿Bien? Simplemente quería traer a colación aquí que una media móvil, por ejemplo, te permite a ti, te puede permitir a ti, por ejemplo, establecer mejor tus líneas de tendencia, te puedes ayudar a ver un punto mejor o un poco mejor en realidad los puntos claves del precio a lo largo del tiempo, sobre todo en su dinámica de movimiento. Vamos entonces a la consulta de Leo. Yo traje aquí, pues, bueno, unas líneas de tendencia humildemente colocadas para este seminario en particular. No me he tomado demasiado tiempo, habrán sido unos 10-15 minutos, tampoco es que tenemos tan poco vista esta gráfica, la hemos visto 1.550.000 veces, yo la tengo que ver todos los días. Entonces ahí fui trazando en color naranjita para que se pueda diferenciar pues un poco más esas líneas de tendencia. La pregunta de Leo, ¿a qué iba referida un poco? Bueno, ¿cuándo se termina efectivamente nuestro movimiento, digamos, para un lado, para el otro del precio y decidimos que nuestra línea de tendencia efectivamente se ha roto o pues deja de tener efecto, deja de tener validez en el mercado? A mi forma de ver las cosas, a mi forma de entender,
para arrancar, no podríamos hablar de que tiene que ocurrir que otra línea de tendencia pues la cruce, la rompa, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el caso de la primera. Fíjense a la izquierda del gráfico. Nosotros tenemos una línea de tendencia que es alcista, ¿no? Que está puesta debajo de las velas japonesas, que sigue esos mínimos crecientes, y luego tenemos una línea de tendencia bajista que la cruza y básicamente nos está diciendo que la tendencia ha dejado de ser alcista. Sin embargo, eso sería hablar con el diario del lunes. Y a nosotros no nos sirve el diario del lunes, a nosotros nos sirve el diario del lunes del mes anterior, ¿me entendés? Porque nosotros somos inversores, somos traders, somos especuladores. Lo que queremos es posicionarnos en el mercado lo antes posible. En este caso, para no hablar del diario del lunes, porque fíjense ustedes nomás que ha tardado incluso un mes en colocarse el punto B de esa línea de tendencia, tardado un mes es un montón en términos de mercado, un mes y medio incluso, estoy viendo a ojo aquí, de mitad de julio hasta septiembre aproximadamente, finales de agosto. Pues bueno, lo que nosotros hacemos es esperar la confirmación de la rotura o la perforación de nuestra línea de tendencia vía 3 o 4 velas, dependiendo qué tan agresivo, qué tan conservador quiera ser. Por lo general suele ocurrir que una vez que se rompe por primera vez en un cambio de tendencia nuestra línea de tendencia, el precio rápidamente en la vela número 2, número 3, número 4 vuelve a testear esa línea de tendencia, pero ahora como el contrario. Si antes era una línea de tendencia piso, ahora será una línea de tendencia techo, ¿correcto? La vuelve a testear. Si la testea y no la logra perforar, es que los vendedores en ese caso están ganando mucho poder en el mercado y en este caso tienen más lugar o más fuerza para manejar el precio que los compradores en ese mercado. De hecho, es lo que ha ocurrido justamente con esa primera línea de tendencia que nosotros situamos entre junio y agosto del año 2023. Entonces, tenemos que se nos rompe, tenemos una vela japonesa, una primera vela japonesa, una segunda, una tercera que testea esa línea de tendencia, ahora como techo, no la logra perforar y el precio rápidamente empieza a bajar como loco, como disparado. Al mes recién se nos coloca nuestro punto B para con ese máximo que nosotros establecimos a mediados, principio de junio, aproximadamente en 1.12, un poquito más arriba, trazar esa nueva línea de tendencia bajista que está ahora por encima de las velas japonesas y nos marca a nosotros que el precio está cayendo como loquísimo. ¿Explico? Respondí tu pregunta, Leo. Sí, muchas gracias. Un placer. Un placer, un placer, un placer. Las validaciones son necesarias. Y también, obviamente, es necesario que ustedes estudien las revalidaciones del precio y los testeos del precio sobre esa línea de tendencia, esos niveles de soporte, esos niveles de resistencia. Ahí lo verán muchísimo más claro incluso, ¿no? Para que puedan, a la hora de colocar pues, sus líneas, que son representaciones visuales de algo que ustedes quieren trazar en esa gráfica para tomar decisiones de inversión de forma más clara, más nítida, más rápida y más hábil, más eficiente, etcétera, 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 y que al final ustedes tengan mayores ganancias, pues esto es práctica y error. Aprender, aplicarlo, equivocarse y poder corregirlo a tiempo para luego tomar decisiones, como te dije recién, todo eso positivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sí, Denis. Martín, una pregunta. O Ujú. bueno, más que una pregunta, es como una opinión personal que yo siempre he tenido. Yo siempre he visto los soportes y resistencias como una representación de la psicología de las masas, ¿no? Es decir, es un precio donde todas las masas dicen, bueno, aquí todos vamos a comprar. Como aquí todo el mundo va a comprar, yo ahí voy a comprar. Y como aquí todo el mundo va a vender, va a vender. Pero yo ahí siento mucho más objetivo ese razonamiento que en el de las tendencias, y las tendencias siempre la he visto como algo mucho más psicológico, porque soportes y resistencia hay un nivel, o sea, hay un nivel muy explícito, hay un nivel muy finito. O sea, yo me Sí. imagino como un banquero, ojalá Dios quiera yo fuera multimillonario, pero si yo fuera ese banquero, yo diría, hasta a nivel del robot, a nivel algorítmico, yo le diría, mira, cuando llegues al 1.105737, ahí disparas la orden. Yo no Sí. veo manera de que tú le puedas decir, cuando pises la línea de tendencia que está en 37 grados con no sé cuántos radianes,
sea, yo creo que ahí es como, siempre lo he visto mucho más psicológico, precisamente por eso, porque así como hay mucho de psicología en soporte y resistencia, pero veo que es mucho más psicológico en la línea de tendencia porque por lo menos un robot no le puedes decir cuando tocas esa línea. No sé si me equivoco, o sea, no sé si es una percepción así como que muy, muy descabellada, tal como yo lo veo. Total. Amo las intervenciones de Denis, me parecen que suman un montón. Es Gracias, total lo que Martín. dice. Hay cierta objetividad de todas maneras de las líneas de tendencia. De hecho, fíjense ustedes nomás, me voy a la gráfica sí, a la gráfica un segundo. Fíjense nomás cómo esta media móvil de 20 periodos, si fuera quizás, no sé, de 25 periodos, me coincidiría muchísimo más con esta línea de tendencia bajita que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la media móvil es casi una diagonal perfecta, porque el movimiento del precio ha sido disparado a la baja pues abruptamente, ¿no? Todo es raro verlo, ¿no? No suelen ser pues rallies tan marcados en el mercado. Por lo general hay pues muchísimo más ruido. En este caso tuvimos una caída fuerte del euro con respecto al dólar. Insisto, si nuestra media móvil tuviera 25 periodos, seguramente seguiría de forma muchísimo más estrecha, muchísimo más perfecta a esta línea de tendencia brutalmente trazada por mi parte antes de este seminario para este ejemplo gráfico. Entonces sí hay cierta objetividad por parte de las líneas, a pesar de ser eso, simplemente son líneas. O sea, no es que una línea te va a hacer ganar dinero. Y con lo que dice de las órdenes pendientes, total, o con los robots, total. Lo que vos puedes hacer en todo caso es, una vez que trazaste tu punto, tenés tu punto A, tenés tu punto B, tenés tu punto C, si querés puedes ponerlo acá o incluso esperar a que haya una confirmación más, decir, bueno, trazas una segunda o mediante un patrón decís el precio va a empezar a subir, va a empezar a escalar, por ejemplo, no sé, punto A, punto B, punto C. El precio va a empezar a escalar y cuando toque, más o menos por acá, aproximadamente 1.082526, por ejemplo, me estoy inventando, disparamos la orden de venta. Por ejemplo, lo que pasa es que ahí vos no vas a tener la confirmación en vivo de si ese nivel, de si esa línea de tendencia bajista se va a romper o no. Entonces yo creo que las líneas de tendencia, como bien dice Denis, son por un lado psicológicas, por otro lado subjetivas y por otro lado una herramienta sobre todo para ese trader que está en live viendo esa gráfica de precio. En este caso es una gráfica de 1D. Entonces si vos vas a hacer análisis técnico por ahí, no vas a estar viendo una gráfica de 1D, ¿no? De un día. Vas a estar viendo gráficas con más zoom in, con menos temporalidad, con menos time frame. No sé, 30 minutos, 4 horas, 1 hora, una cosa así. ¿A qué ibas a comentar? Bueno, pues vas a estar ahí, ¿no? Entonces trazas tu línea de tendencia y cuando estés ahí, esperas la validación, tomas la decisión de inversión y ahí vas. Por supuesto, uno acá en el chat puede entrar, puede levantar la mano y puede decir, Martín, de pronto yo creo que esas líneas de tendencia están mal colocadas. Yo te diré seguramente. Eh, pero él podrá decir, no te estoy diciendo por nada, sino que para mí la línea de tendencia va un poquito, en vez de 35 grados, va a 32, porque fíjate que acá agarraste el cierre de la vela y que si agarras pues el mechón, la mecha de la vela, pues tienes una tercera confirmación, un precio C más allá, por ejemplo. Entonces son 100% subjetivas, como la gran mayoría del análisis técnico y del análisis fundamental también, no nos mintamos ahí. El mercado y la economía no es una ciencia exacta, creo. Ustedes podrán estar en contra de ese razonamiento. Soportes y resistencia, que nos hemos quedado muchísimo. Hemos ahí dedicado bastante tiempo a líneas de... Yo pensé que iba a ser un seminario rapidito, 30 minutos, y nos quedamos hablando un montón acá. Soportes y resistencias. Insisto, la principal diferencia que nosotros podemos encontrar según yo hablo de mercado, y puede haber otras corrientes de pensamiento, incluso grandes confusiones, para mí son errores, es que los soportes y resistencias son líneas horizontales. Son lugares, como te decía la diapositiva, bueno, que vimos hace un tiempo, en los que pasan cosas porque el mercado puede captar muchísimo más fácil, muchísimo más objetivo, y encima
que la objetividad 100% no existe, pero habrá más gente que esté más de acuerdo con un nivel de soporte o un nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque es plano. No necesitamos, bueno, pues poner un ángulo determinado, como te decía, de 35, 32, 33 grados, que agarró el cierre, que agarró el mechón. No, no, no. Esto es bastante objetivo. $2.000 en el oro. ¿Me entendés? $73.500 en el Bitcoin. O 69.000 como era antes. $42.000 en el Bitcoin. 1.10 en el euro dólar. Entonces, puntos de acuerdo en donde la psicología de los inversores es como una especie de masa en la que nosotros pensamos más o menos todos parecidos. Que decimos, muchachos, acá hay un nivel de resistencia. Acá el precio tiene algo. Acá pasa algo. Pueden ser los $1.000 para Nvidia, que estuvo muy cerca de tocarlo, si no me equivoco, hace un mes y medio nada más, lo estuvimos viendo aquí incluso. Los $12.000 para el precio del cacao. Hay un montón de ejemplos. Los $1.000 en su momento para Tesla. Bueno, pues ejemplos de sobra. Seguramente a medida que vaya avanzando en el discurso se me vayan ocurriendo incluso más porque son puntos clave, de hecho, en los que se debate muchísimo. 1.0000 en el eurodólar, la paridad, la famosa paridad. ¿Cuántas noticias hubo eh, de la paridad del eurodólar? Que un dólar valía un euro, una cosa extraña, ¿me entendés? Para mí fabulosa, obvio, si yo cobro en dólares, pago cosas en euros, que viva la paridad. Pero bueno, volviendo un poco al seminario, que es desvarío. Vamos a ver entonces un poco sobre esto que te comentaba recién de soportes y resistencias. En este caso es una gráfica de oro. Una gráfica de oro que yo la quise llevar incluso más atrás en el tiempo. Por lo general vemos los últimos 12 meses, ¿no? Last 12 months, vemos los últimos 12 meses. Esta vez quise ir un poco más atrás y agarré desde el 2023 a la fecha, 2023 to date, ¿no? Una gráfica del todo interesante, en la que, bueno, por momentos el precio estuvo lateralizando bastante, determinando, bueno, pues que los nuevos precios de equilibrio estaban en torno a los $2.000, testeando de hecho ese nivel en repetidas ocasiones, situándose por encima de los 1.900 durante un periodo muy prolongado de tiempo, mientras los inversores nos íbamos, pues, poniendo de acuerdo o enterando que el oro ya no valía 1.600, que el oro vale 2.000. ¿Me entendés? En tanto pasó eso, el precio del oro, bueno, pues se movió para todos lados dentro de esa lateralización y en un momento se cansó y rompió. Pumpió, rompió ese nivel de resistencia, se fue para arriba y no volvió más. Y no volvió más. Por eso yo agarro la 2023 porque creo que a partir de ese momento empezaron a pasar cositas, como dicen, ¿no? Como dice la chavalada. Yo aquí recogí algunos niveles de soporte y algunos niveles de resistencia. Insisto, así medio a lo bruto, lo hice rapidito para efectos del seminario, didáctico, visual y demás. Sin embargo, insisto, esta gráfica ¿no? la tenemos que ver todos los días. El oro, pues pasan cosas todos los días y la tenemos que ver. Sobre todo ahora que está tan en tendencia, ¿no? Hay niveles de soporte y niveles de resistencia que me gustan más. Hay uno que no me gusta prácticamente para nada, que es el 1812. 1812 es el año donde estuvo la revolución, no sé, en Haití puede ser, no me acuerdo, no, flasheé ahí. Bueno, 1812. 1812, no, 1800, ¿me entendés? Para mí, 1800. Me gustaría ponerlo en 1800. Ese nivel de soporte no me gusta tanto, la verdad. Pero tenemos otro más interesante, en torno a los 1950, que lo perforó en varias ocasiones. En ese nivel yo lo puse porque en un principio, bueno, pues llegó a ser un techo, una resistencia, luego la rompió definitivamente y el precio se empezó a mover, rompiéndolo casi de forma permanente. Fíjense, me voy un ratito a la gráfica. Fíjense aquí nomás cómo lo perfora en repetidas ocasiones, ¿no? De forma ascendente y forma descendente, sin tener muy en claro si es soporte, si es resistencia, si se rompe, si no se rompe, si tiene fuerza, si no. Pero luego sí se establece como un soporte pues mucho más fuerte y cuando se rompe le cuesta volver a subirlo hasta que finalmente lo hace, vuelve a ser un soporte y el precio a partir de ahí se dispara a 1950. Precio interesante, ¿por qué? Porque se ubica por debajo de los 2.000, entonces del todo relevante porque los 2.000, bueno, pues lo alcanzó, sí, pero en ocasiones más acotadas en términos de cantidad, no de calidad, que en 1950. Los $2.000 lo había alcanzado, si no me equivoco,
unos meses atrás. Sin embargo, acá lo vuelve a testear, lo rompe por un momento, no puede sostener los compradores pues ese nivel de precios. En ese momento el precio vuelve a caer y una vez que lo testea, una vez y otra vez lo rompe, ya se va para arriba de vuelta. $2.000 del todo relevante, nivel totalmente psicológico. Yo siempre hablo de los números redondos. A mí me gustan muchísimo los redondos, por eso renegaba recién con el 1812, ¿no? ¿Y cuánto me gustaría ponerlo sobre esta liñita? Que son los 1800. ¿Cuánto me gustaría a mí ponerlo sobre esa liñita? Pero bueno, aquí me coincidía punto A, punto B, punto C. A veces el mercado tiene más razón que uno y uno no tiene que ser, ¿no?, soberbio y decir yo pongo 1800. Les decía, los niveles de números redondos, los niveles psicológicos, hacen muchísimo ruido, sobre todo para los inversores. Ya, muchachos, no estamos viendo un 1 adelante de la cotización del oro. Es decir, no es 1940, no es 1600, no es 1400, no es 1350, es 2000 tanto. Entonces, eso es una psicología despierta. Es como cuando te ponen que no vale 500, vale 499 con 99 centavos. ¿No? La psicología, no ver un 5 y ver un 4 es como mejor. Pues aquí para el mercado otro tanto de lo mismo. Vemos un 2, el precio ya está caro, está altísimo, está muy alto. No solamente objetivamente alto porque estamos en máximos históricos, sino subjetivamente alto porque era muy difícil ver un oro, una onza de oro cotizando por encima de los 2000. Pues puede pasar en otros activos, por ejemplo, insisto, ponemos con el ejemplo del eurodólar. Ver un eurodólar a 0,978, etcétera, es un montón sobre todo para los que estamos viendo gráficas todo el día. Estamos acostumbrados a ver 1,08, 1,09, incluso si nos vamos un poco más en el tiempo, 1,20, por ejemplo. Ver un cero ahí adelante te explota la cabeza, te decís, no, no, efectivamente esto está muy barato, ¿entendés? Está muy abajo, tendría que estar, pero arriba, arriba, arriba. Bueno, se terminó revalorizando el euro, pasaron un montón de cosas, por supuesto, hay una explicación fundamental al respecto, no es el lugar para hablar de ello. Insisto, números redondos, niveles psicológicos en los que ahí pasan cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. Nosotros cuando vemos entonces esto, siempre pongo el ejemplo de mi móvil, no lo voy a traer hoy porque lo traje el otro día, sería repetirlo, ¿no? Pero cuando nosotros nos hace ruido psicológicamente algo, tomamos decisiones. Hay un procesamiento de esa información, pensamos y tomamos decisiones. En el mercado pasa lo mismo porque los interventores en el mercado son personas. Y alguno me dirá, no, bueno, pero son robots, son algoritmos que abren las grandes operaciones. Sí, ¿y quién programó ese robot? ¿No? ¿Quién lo hizo? Yo no conocí todavía ningún robot de trading que haya sido diseñado por una inteligencia artificial. Yo no lo conocí. Por ahí estoy equivocadísimo. JP Morgan tiene una computadora cuántica en Wall Street que te agarra y te hace 5 robots de trading al día, por ejemplo. Estoy dramatizando, bien, estoy dramatizando. Em, pero bueno, aquí va con todo esto. Bueno, voy con los puntos más para arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de soportes y resistencias, no podemos dejar de lado los máximos y los mínimos, que al final lo que nosotros estamos viendo, al final de cuentas, lo que es un soporte, una resistencia, son máximos y mínimos, ¿correcto? No decrecientes ni crecientes, simplemente son máximos y mínimos. Entonces, en nuestro máximo, en nuestro all-time high, en nuestro máximo histórico, tenemos que tener una resistencia. ¿Cuál era la principal resistencia del Bitcoin, la más renombrada durante los últimos 2 años? $69.000, su máximo histórico. Ahí tenemos una resistencia, ¿entendés? Acá, bueno, pues, para este periodo analizado, 1812, podríamos incluso, si nos vamos atrás de 2023, agarramos final del 2022, diciembre del 2022, tendríamos uno por debajo de los 1800 y pico, pero siempre recomiendo no tener ese soporte y esa resistencia extra, que no nos cuesta nada poner una línea más en el gráfico, ponerlo arriba de todo y abajo de todo. Nuestra soporte y resistencia primigenios o principales o como ustedes quieran llamar. Más abajo hay un nivel de soporte barra resistencia en el último tiempo relevante, 2300, simplemente porque ahora mismo nos ubicamos muy pero muy cerquita. Y de hecho, la cotización del oro, cuando yo tomé esta captura, estaba en 1301. O sea, ahí del 1300, ¿no? Un dólar que no es nada en términos de mercado, que es un 0,1, menos incluso. Volvemos
estaba en la gráfica, volvemos a la presentación un poco, y hablo un poco de las claves. Hablo un poco de las claves, me permito leer esta diapositiva, explico que son niveles de precio en un gráfico donde la acción del precio ha tenido dificultades para superar resistencia o para mantenerse por debajo, soporte. Estos niveles se forman debido a la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. Bueno, esto es una descripción teórica de lo que te acabo de comentar básicamente, ¿no? Si vos querés ponerlo conceptual y vas a rendir un examen, probablemente coloques este párrafo y no todo lo que yo te acabo de decir, ¿no? Y ahí te vas a sacar un 10 y no te vas a sacar un 7. Vamos a hablar un poco de las principales diferencias y ya con esto cerramos. Cerramos el seminario. Yo trazo tres diferencias elementales entre las líneas de tendencia y los soportes y resistencias. ¿Y por qué hablo de las diferencias y no de las cuestiones similares? Bueno, porque de las cuestiones similares hablamos bien al principio. Función, dibujo y finalmente duración. De la función, bueno, pues ya te lo había comentado de todas maneras al principio, así que vamos a pasar rápido por aquí. En la línea de tendencia, la función es identificar y confirmar la dirección de una tendencia, así como determinar su fuerza. De hecho, el propio nombre nos indica un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tampoco hay demasiado misterio ahí, nombre bastante explícito. Los soportes y resistencias, en cambio, su función es identificar áreas clave en el gráfico donde es probable que el precio experimente un cambio, ¿no? Esos niveles que yo te decía, o que incluso Denis te decía, acá pasa algo. Yo lo resumiría de esa manera. El dibujo, la diapositiva te dice, se dibujan conectando al menos dos puntos, algunos recomiendan tres, depende, insisto, de lo radical que quiere hacer. Si quieres tomar más riesgo, conectarás dos, si quieres tomar menos riesgo, conectarás tres, muy raro conectar cuatro, muy raro, la verdad, puedes hacerlo, si lo encontrás, estupendo, será una línea de tendencia pues, con más fuerza, más validez de cara al mercado, porque habrá más personas que la estarán leyendo de la misma manera que vos la estás leyendo. Dice, se dibujan conectando al menos dos puntos en el gráfico de precio. Cuanto más puntos de contacto tenga la línea de tendencia, mayor será su validez y fiabilidad como indicador de la tendencia. Bueno, esto es lo que te acabo de comentar. El dibujo, en cambio, de los soportes y resistencias, que tenga algo que ver, porque básicamente los dos son líneas, acá no descubro nada, los niveles de soporte y de resistencia se identifican observando áreas en donde el precio ha rebotado varias veces en el pasado, creando niveles horizontales en el gráfico. Este concepto, y no quiero profundizar demasiado porque ya estamos sobre la hora, pero este concepto me parece bien interesante porque aquí te dice observando áreas. Observando áreas. No es algo que nosotros trajimos en este seminario, lo vamos a dejar para otros, que tenemos un montón para hablar de análisis técnico durante todo el mes. Y recién estamos haciendo como una entrada, un canapé, un tentempié, ¿no? Del tema. Pero sí es verdad que vos puedes agarrar eh, márgenes directamente y no un precio puntual en sí. Es decir, no es necesario que vos compres o vendas en $2.000. Puedes agarrar el margen entre los 1950 que te dije que parece ser muy relevante para el mercado y los 2030, por ejemplo, ¿no? Márgenes. Ahí vas a tener una mayor amplitud a la hora de analizar pues, ese movimiento del precio en, en esa área en donde se estuvo moviendo la cotización. Muy interesante también pensarlo en términos de área. Insisto, no voy a profundizar demasiado porque tenemos pues, para hablar largo y tendido a lo largo de mayo. Y finalmente, la última principal diferencia es la duración. La línea de tendencia tiende a ser más dinámica y puede cambiar de ángulo a medida que evoluciona la tendencia. Es decir, insisto, como yo dije que es subjetiva, pues también tu misma subjetividad dentro de un mismo inversor puede cambiar la línea de tendencia. Ya no tiene sentido que esté sobre este nivel de cierre. Hay un nivel de cierre más abajo que luego me conecta con un punto C. Entonces la trazo, la cambio, simplemente cambio el ángulo y hago que me quede mejor y tenga más fuerza y tenga más validez y sea mejor básicamente a medida que evoluciona la tendencia. Es decir, vos la puedes ir modificando, la puedes ir cambiando, la puedes ir adaptando. Y por supuesto, esas líneas de tendencia seguramente no tengan tanto que ver entre un análisis técnico que puede hacer Denis, que puede hacer Leo, a que pueda hacer yo. En algunos puntos coincidirán, pero el ángulo será probablemente diferente, aunque la diferencia sea ligerita.
Y la duración en los soportes y resistencia, dice, tienden a ser más estáticos y pueden permanecer en su lugar durante periodos prolongados si no se rompen. Los $2000 en el oro han seguido ahí durante un año y medio y seguramente seguirán teniendo relevancia durante un tiempo más. Básicamente eso. Uy, que se me va. Antes de dar cierre al seminario el día de hoy, les quiero recomendar que operen con Libertex. Pequeño tiempo de ad, ¿no? Tiempo de advertising, tiempo de... Sí, Leo, adelante, que te ha levantado la mano. Martín, antes de que termine, me queda ahí como una pequeña dudita. Por ejemplo, en una línea de tendencia, si nosotros identificamos 2 puntos, ya podría ser un buen momento para yo decir voy a comprar. O tengo que esperar a que la línea, digamos, se quiebre con la otra que va para abajo y decir, ok, entonces ahora me toca vender. O cómo puedo identificar, digamos, el momento preciso para yo tomar una decisión. O eso es puramente, digamos, una decisión del trader. ¿Qué pregunta? Voy a pecar del recurso que usamos en economía, em, lo usamos siempre, es el depende, ¿no? Depende enteramente de lo que está pasando. No es lo mismo una gráfica de precio de Bitcoin que de eurodólar, no es lo mismo una gráfica analizada en temporalidad de 1 hora, de 4 horas, de 30 minutos, que una de un día. No, depende también de la cantidad de tiempo que vos quieras permanecer con la operación abierta, depende de la cantidad de riesgo que vos quieras asumir al abrir esa operación, depende de la fuerza, la relevancia, la importancia que tenga esa línea de tendencia en ese momento específico. Depende de un montón de factores que te toca analizar a ti mismo, valorarlo y a partir de ahí tomar la decisión si comprar o no. Si vos lo que me estás preguntando es si solo necesito dos puntos, punto A y punto B, para tomar la decisión de comprar o de vender y con eso me basta, en general yo te respondería no necesariamente. Insisto con el depende. Ahora, si vos querés tener un nivel de margen-beneficio, perdón, de riesgo-beneficio más elevado, más amplio, más grande, pues seguramente te toque asumir eso de agarrar punto A, punto B y tomar decisiones de inversión en el momento y ya. Lo puedes hacer, a eso es lo que voy, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. No sé si es lo más recomendable, no sé si es lo que yo haría. De hecho, como decía cuando hablé de líneas de tendencia, muchas de la teoría que habla sobre línea de tendencia habla de 3 puntos, ABC, ¿me entendés? Entonces, bueno, dependerá. Ok, muchas gracias. Entonces, Martín, digamos, también el punto de intersección o el punto C sería, ¿verdad? Creo. Tampoco sería un indicativo para tomar una buena decisión o quedaría, Ah, digamos, ahí a sí, criterio propio. ahí sí. Si vos ya tenés un C, es porque esa línea de tendencia tiene una importancia pues muchísimo más grande para el mercado. Porque cualquiera puede unir 2 puntos, ¿eh? Vamos un poquito. De hecho, vamos para acá. Cualquiera puede unir este punto y este punto. Hacemos una línea entre este y ya está, ¿correcto? Ahora, fíjate lo que pasó un tiempo después que apareció este otro punto. Acá tenemos A, B, C, por ejemplo. Imaginemos que esta línea pues puede unirlo. Nos queda un poco curvada, pero para el ejemplo que quiero dar sirve. Bien, entonces aquí ya tiene más fuerza y mira que aquí tenemos un D incluso. Entonces aquí podríamos incluso estar pensando de que nosotros tenemos un piso en nuestra línea de tendencia y que el precio podría llegar a frenar en ese momento. En este punto C, el precio comenzó a subir, ¿entendés? Ya el punto C te cambia el paradigma, te cambia el panorama, a mi forma de entender. Y ahí sí ya puedes tomar decisiones de inversión pues más concienzudas, entre comillas, o más seguras, por así decirlo. No es recomendación de inversión, no te estoy diciendo que compres Bitcoin, ¿eh? No en este momento. Bien, bien. Vamos con el momento de ad. Opera en el IORTE. Yo, todas estas cosas que yo les fui comentando, las líneas de tendencia es lo más básico. Fíjense ustedes nomás, aquí a la izquierda nosotros tenemos este pequeño... Lo que me encanta de la app de Libertex es que tenemos todo lo que tenemos en TradingView. Yo amo TradingView, de hecho todas las gráficas que agarro y traigo a los seminarios son de TradingView, no por nada, no porque no me gusta Libertex, porque es lo mismo. De hecho, la estética es exactamente la misma para la comodidad de todos los inversores y todos los nuevos clientes, sino porque aquí TradingView, en lugar de vender, tiene un botoncito que es una cámara de fotos, yo hago clic ahí, me guarda la imagen y la puedo traer más fácilmente a los seminarios. Entonces, no es nada personal con Libertad, con las gráficas. De hecho, es
Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero aquí tenemos esta línea que nosotros aquí, haciendo clic aquí o haciendo clic en la flechita de la derecha, podemos agarrar y de pronto trazamos nuestros niveles, nuestras líneas. Aquí tenemos las otras herramientas de análisis técnico, así que si lo tuyo es el trading, si lo tuyo es el análisis técnico, acá en la plataforma de Libertex o en su efecto en MetaTrader, si sos más tradicional o lo que sea, buscas una experiencia más hardcore, por así decirlo, entre comillas, pues estás en tu lugar ideal en este broker. Escuché mal, yo le llamo zona de interés. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, lo que decía Denis, reciente leo, total, total. No sé si los chicos quieren hablar un poco de Corrective Profit y de Samuráis, si no pasamos directamente al cierre y con la invitación a los seminarios de este mes. Ustedes me dirán, muchachos. Si quieres por la hora, avanzamos, no hay problema. Avanzamos entonces nomás. Vale, los escucho. Si hay alguna pregunta más, este es el momento. Mientras tanto, yo paso a la siguiente diapositiva. La pueden colocar en el chat o levantar la manito. Paso a la última diapositiva, que es muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero haber dado un seminario a la altura de las expectativas que hay con el tema de análisis técnico. Sabemos perfectamente que el grueso de los clientes de Libertex y de Stock pues están muy interesados en esto, por eso es que hacemos un especial a lo largo del mes de mayo, yo lo he explicado al principio. Los quiero invitar a corrección de divisas eh, el, el día lunes. Día lunes a la misma hora. El día viernes que viene no tenemos seminario por una situación personal que tengo yo, un compromiso y demás, pero ya nos volvemos a tomar la agenda normal a partir de la semana siguiente. Día lunes, misma hora, mismo canal, los espero para correlación de divisas. Ahora sí, si no hay más consultas, si no hay más dudas, Denis, muchísimas gracias Martín, excelente charla, como siempre, muchas gracias Denis, muy amable por su comentario. Los despido, tengan ustedes un excelente fin de semana, pueden ir a tomar su cervecita de los bienes, del viernes. Feliz tarde, que estén bien. Gracias, buenas noches.